Buenas noches, queridos amigos. Estamos en Riachuelo. Esto es Abañé, la voz de la gente, la voz del hombre. Y con el permiso del invitado de hoy, quiero hacer un paréntesis y arrancar de otra manera. Recordando en este orden, a un gran amigo, maestro, compañero de equipo, que se fue hace muy poquitos días, que los vimos en la pantalla de este canal de YouTube muchas veces. Miguel Horacio Alfonso, que en paz descanse. Te extrañamos, te vamos a seguir extrañando. Valoramos muchísimo tu compromiso con la cultura, con este equipo, con este pueblo, que si bien es cierto no te vio nacer, pero desde los 5 años, como dijiste vos en tu historia, caminaste todos estos lares, como solía decir vos. Te fuiste en tu ley y eso es lo mejor de la vida, vivir y morir en su ley. Vos siempre lo manifestaste. Mucho para decir de vos, pero lo que yo quiero decirte en esta oportunidad, arrancar de esta manera, infinitas gracias por todos los servicios, por toda esa amistad, por ese sincera enseñanza que estuviste para con nosotros, sin egoísmo, solidario. Esto que estoy diciendo no son palabras frías, tal vez lo tomen así o crean así. Realmente lo hemos hablado y públicamente tuve la oportunidad de hacerte este reconocimiento cuando estábamos uno al lado del otro. Y también Dios me dio la vida y, y así conocer personas para que por intermedio de esas personas hacerte un reconocimiento en vida a través del Senado de la provincia de Corrientes. Bien merecido ese reconocimiento. Me acuerdo que cuando te propuse, me dijiste, muchísimas gracias, Osvaldo, y te lo agradezco no solamente por mí, sino quería que mi mamá vea esto, que lo tengo a mi lado. Y eso, aunque no parezca, me llena, me llena de emoción. Sin saber este desenlace, sin saber este desenlace trágico, lamentablemente, que, que sucedió hace una semana atrás. Yo no lo hacía público porque era un pedido tuyo, no quería que nadie sepa de la situación que vos estás atravesando, pero hoy que lamentablemente ya no estás físicamente, lo tengo que hacer de esta manera. Hemos tenido la oportunidad de compartir muchas vivencias. Y cierro con esto, para darle paso al invitado de hoy. Como decía vos, hasta un próximo encuentro, mi hermano querido. Gracias a Miguel Horacio Alfonso, en nombre de todo el equipo de Nendibey, en nombre de quien te habla, Osvaldo Encinas. Sin más palabras, vamos a darle la bienvenida. Hoy nos visita Guido Rodríguez, nació en Lanús, provincia de Buenos Aires. Incursiona en el periodismo, perdón. Antes tuvo una incursión en la difusión del chamamé, seguramente desde Buenos Aires acá, en un espacio durante 10 años, Loma de Zamora. Fue realizando notas periodísticas para dos diarios importantes de acá de la capital, Época y El Litoral. Participó en publicaciones de un libro con el señor Martín Barrios. Actualmente colabora y conduce en programas de LT7 de la provincia de Corrientes. Así que muy buenas noches, Guido. Buenas noches. Y bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias a vos, a toda la gente que está ahí en la transmisión. Y bueno, un honor que me hayas invitado. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Nosotros la modalidad de esto y cuesta retomar después
este recordatorio que lo hicimos al amigo, que seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar con vos porque también lo conociste, Miguel Horacio Alfonso. Este, y te convocamos como periodista y también como que seguís muy de cerca el ritmo chamamé. Eh, nosotros queríamos saber un poquito en esta modalidad, en este programa, en este eh, segundo año de Abañé, la voz de la gente, la palabra del hombre, como habíamos dicho, conocer un poquito más al profesional, desde su nacimiento, de dónde viene, cómo está compuesta su familia, su primaria, todo lo que se pueda contar para que la gente conozca el camino que uno allana para llegar hoy al lugar donde tenés vos. Yo te he visto trabajar en el Festival del Chamamé y ahí me empecé empecé a seguirte porque vi tu desenvolvimiento como periodista, muy bien preparado, en una entrevista justamente a Antonio Tarragorros en el Festival del Chamamé del año pasado, si mal no recuerdo. Este, para saber y que sepa la gente, si bien es cierto que dijimos que naciste en Lanús, pero cómo hiciste para llegar a Corrientes, pero antes de eso me gustaría saber por qué naciste en Lanús, tenés familiares allá, tus padres eran de allá. Bueno, en primer lugar, mis padres son correntinos. Ah, son correntinos. Sí, sí, mis raíces están en San Luis del Palmar. Bueno, mis abuelos, mi papá nació en San Luis del Palmar y como yo soy parte de una generación donde muchos padres correntinos emigraron a Buenos Aires en busca de un mejor porvenir. Eso ocurre ya a finales de la década del 70, principios del 80. Hay una gran inmigración interna en la Argentina, donde muchos provincianos, entre ellos correntinos, van a Buenos Aires a buscar trabajo, en busca de esos sueños, ¿no? Y es a través de esos valores que cada uno fue cultivando con el paso del tiempo, forman su familia y bueno, eso pasó con mis padres en, en Loma de Zamora. Yo nací en Lanús porque bueno, de mi casa hasta Lanús hay pocas cuadras, pero está todavía el hospital donde yo nací, que es el mismo donde nació Diego Maradona, que es el Hospital Evita. Ahí nací yo y mis otros tres hermanos que me siguen. Este, y bueno, yo soy hijo de correntino, como ya les dije, ¿De y la Correntino Capitalino o del interior de mi Corrientes? mamá es de la ciudad de Corrientes. Ella Ajá. nació en la ciudad de Corrientes, pero también tiene raíces sanluiseñas. Ujú. Y este, yo soy parte, como te decía, de una generación donde muchos bonaerenses crecieron dentro de una familia que escuchaba chamamé. Y eso por ahí me identificó con muchos amigos con el paso del tiempo. Yo viví durante muchos años en Loma de Zamora, en la casa paterna, escuchaba chamamé, siempre el ritual era los días sábados, mi papá este, Esa prendía la época tal vez radio. era la Embajada de la Flor, ¿puede ser? No, no, ¿No? porque vos sabés que la radio cumplía un rol importante en mi familia. Ellos escuchaban chamamé para no sentirse tan lejos de su terruño. Y eso por ahí pasa con muchos chicos bonaerenses, ¿no? Ujú. Porque eso también tiene un efecto posterior cuando, por ejemplo, mi papá a la hora de trabajar escuchaba el chamamé y ponía la radio. Y cuando no había chamamé en la radio, ponía los cassettes. Esos cassettes que en la década del 90 eran muy utilizables. Y de esa manera yo fui mamando un poco, ¿no? Fui incursionando, me empezó a gustar. Yo me iba a la casa de mis tíos, hacían un asado y escuchaban chamamé. Y bueno, de esa manera también empezó a nacer eh, ese amor por una provincia tan rica en tradiciones como es Corrientes.
Yo no recuerdo los primeros viajes, pero sí uno, cuando yo tenía 6 años, vengo a una yerra en San Luis del Palmar y me gustó toda esa naturaleza, las vacas, los caballos, me gustó mucho, siendo yo de Buenos Aires, ¿no? Obviamente era tu camino, tu destino, tal vez, porque a veces pasa que yo le mando un ejemplo, ¿no? A un chico a un colegio religioso y después de tantas misas y todas esas cuestiones cristianas, me terminan desertando de la fe católica, un ejemplo, Sí, ¿no? Y vos tanto escuchar chamamé, claro, en lugar de decir, bueno, basta de chamamé, no, te metiste en eso de lleno y hoy por hoy claro. sos uno de los, yo lo llamo, este, historiadores ya, si me permití la frase, porque saben mucho de nuestra música, ¿no? Pero eso ya vamos a llegar a más adelante. ¿Tu primaria lo hiciste todo en Lanús? En En Lomas de Zamora. Lomas. Sí, sí, Ah, naciste en Lanús nada más. yo nací en Lanús, Ajá, pero pero te criaste en mis Lomas. estudios, exacto, mis estudios los hice en Lomas. La secundaria la hice en Temperley y yo estudié en una escuela técnica. eh, estuve, tengo una tecnicatura en electromecánica y después estuve incursionando con algunos cursos de informática y tomé una pausa. Empecé a realizar algunos trabajos desde muy chiquito. Este, bueno, uno cuando tiene 12, 13 años empieza a querer tener su propio dinero, sus propios pesos, ¿no? Y Era bueno, una época así sí, no, yo me juntaba mucho con los chicos y jugaba a la pelota y yo siempre quería tener mi plata, entonces empezaba, de hecho, por ahí, disculpa, sí, ¿no? Que vamos unida y vuelta si te parece. sí, De hecho, que a veces no estaba prohibido que un adolescente vaya y trabaje, digamos, porque pero era, qué sé no, no, yo, no, ir a no. ayudarle a un tío Claro. Y a ya, terminar un contrapiso, ponele, sí, sí. o levantar un muro, eran esos tipos de trabajo nada Y más. vos tenías, claro, pero vos tenías tu fin de semana, ya tenías tu platito, un Exacto, ejemplo, sí, sí. ¿entendés? Y a mí siempre me gustó, por ejemplo, eh, siempre me gustó tener esa conexión con la radio. Entonces, cuando yo tenía mi platita, me compraba los cassettes, los famosos cassettes virgen, los TDK de 60. Ujú. Entonces, cuando yo escuchaba un chamamé que yo no tenía, yo lo grababa en la radio. O si no, yo llamaba a algún locutor amigo y grababa algún chamamé que a mí me gustaba. Claro. Entonces, de esa manera también fui metiéndome en el área de la comunicación, que eso después, bueno, fue otro tipo de resultados, ¿no? ¿Qué Como, anécdota tenés, Guido, de la primaria? Que tenés una anécdota, viste, que se jugaba en esa época en los recreos. Porque uh, hoy por hoy todo tecnológico, ¿viste? Mirá, en los recreos, yo cuando estaba en segundo grado jugábamos a la mancha, por ejemplo. Ujú. Corríamos o si no, aplastábamos la latita y eso usábamos de pelota y jugábamos al fútbol Eso en me los hace, recreos. eso me hace acordar a Cacho Garay, no sé si lo escuchaste, que le corría a una chinita Sí, jugando a la mancha, sí, y bueno, y lo corría y hasta que se cansó, lo alcanzó, pero tanto que lo corrió ya se olvidó para qué era. claro, Entonces agarró y le dijo mancha. mancha. Mirá, No después, soy, no soy humorista, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. pero lo escuché, es gracioso. Vos sabés que hay una etapa por ahí ya cuando yo estaba en sexto, en séptimo, eh, yo me hice amigo de un paraguayo que había venido a Argentina. Yo tenía 13 años y él estaba como muy aislado, muy solo del grupo porque era nuevo. Ujú. Y como a mí siempre me gustó socializar, tener la oportunidad de intercambiar palabras con otros, me parecía muy cercano a mí, sabiendo que yo por ahí me gustaba mucho el campo, el chamamé, este, tomar mate, todas esas cosas. Bueno, con el paso del tiempo fuimos hermanándonos. Entonces, compartimos ese juego de los trompos. Ah, Hubo un tiempo en Buenos Aires que estaba muy de moda el trompo, entonces con el hilo, viste, él nos ganaba a todos, sabía que era un capo en Paraguay. Y nos ganaba siempre en los recreos, eso, en los recreos. Y después la bolita, siempre jugábamos a la bolita y eran juegos que estaban, a ver, uno por ahí hoy no se imagina cómo fue la incursión del celular en los chicos,
pero tuvimos una infancia muy sana, Sí, muy sí, sana. sí, sí, sí. Yo andaba mucho en bicicleta, bueno, con este amigo, vivíamos, yo me acuerdo que había trabajos, metíamos tierra, cortábamos el pasto, limpiábamos zanja, todo para tener nuestra plata, Claro. ¿entendés? Y bueno, yo esa plata yo la gastaba en los cassettes, o compraba algún cassette que a mí me gustaba, de algún ídolo mío, y me iba a la disquería y compraba. Eso es, No fuiste al Paraguay porque los paraguayos normalmente no, es polka, ¿no? Si no, capaz que te iba para allá, pues al mirá, hacerte con pinche, mi amigo solía escuchar escuchaba chamamé. cachaca, Ah, respeta mucho el chamamé. Sí, ajá, sabía sí, más o menos de lo que yo. Y además teníamos, como ya te digo, esa cercanía porque la familia de él era de una zona rural, sí. lo mismo que mi familia, entonces por ahí compartíamos los mismos valores. Me Quizás hiciste, hablábamos el mismo idioma nosotros. me hiciste acordar, yo también jugué soy más grande que vos, por supuesto, pero había capos que te partían el trompo Sí, y vos quedabas ahí, nomás te digo, con la boca exactamente, abierta, sí, sí, jugar la balita, eras como eh, decís vos, sano totalmente. exactamente. Entrábamos al aula transpirados Ese. y qué linda infancia, ¿no? No digo que ahora no sea linda, ¿no? Pero era otra cosa. Nosotros por ahí, en el sentido que hoy estamos en una era digital. Por ahí, en mi caso, era todo analógico. Cuando tenía 14 años, me gustaba ir a esas máquinas de video que comprábamos una ficha, 25 centavos. Imagínate cómo el valor del dinero, ¿no? En Sí, aquellos sí, años, sí. 25 centavos comprábamos la ficha y jugábamos todo el tiempo. Entonces, eso también, eso quizás yo no veo mucho acá en Corrientes, eso, pero Acá existía, yo estaba en primer año, yo hice una escuela técnica, la ANEL número 2, sí, y como- con el permiso tuyo, como te decía, un ida y vuelta, ¿no? Eh, por ahí me escapaba con algunos compis, yo no jugaba, pero estaba lleno de esos jueguitos, ¿viste? Con la ficha y todo eso. claro, Hasta que llegó fin de año y entonces te calificaban con insuficiente con rojo o distinguido, aprobado, sobresaliente, sobresaliente. claro. Le llevo mi libreta a mi viejo y me dice, ah, qué cheladú. Mi viejo también era sanluiseño. Mm, Ah, qué cheladú, me dice, pero lleno de cardenales de tu libreta, me dice, viste, y nunca me voy a olvidar, pues yo lo primero decía, me mete, me pega un sopapo y me dice, anda a estudiar, viste. claro, Y me causó gracia, le fallé a mi viejo, digamos, pero está en la edad que por ahí vos no. Y bueno, terminaba andando a la escuela técnica, seguí otro camino, ¿no? Pero son anécdotas también que van quedando, que seguramente te recuerdan otras anécdotas a vos también, pero son épocas que fueron cambiando, para bien o para mal, pues la tecnología bien usada es muy buena, y por ahí no tanto porque perjudica. De hecho, tuvimos un invitado acá que estábamos hablando de el abuso del uso de la tecnología también, o del consumo, termina siendo un consumo problemático. exactamente. Y de la secundaria, ¿qué no puedo decir? ¿Dónde lo hiciste? Yo la hice en una escuela, Escuela Técnica 2 de Abril, Ujú. está en Temperley. Yo ahí tengo el título de técnico en electromecánica. Ajá, Ahí, eso la sí, vez, sí. sí. Eso ya es otra etapa también de mi vida. Este, bueno, a mí siempre me gustó tener una pinza en la mano. Entonces, como yo me veía mucho arreglando mi bicicleta, fui incursionando también en otros rubros, y también con el tema de la electricidad. Eh, Lo escuché, Guido, y sí, le mandamos un saludo, no sé si lo va a ver o no, Cristina Vicentín. ujú, Suele escuchar mucho el programa donde vos colaborás ahí, sos panelista. Después nos explicará vos cuál es tu rol ahí, pero muy amplio tu rol junto con la otra chica que trabaja, Julia, sí, Julia. Le mandamos un saludo a ellos, están de 12 a a 14 horas. 14 Sí. horas, de lunes a viernes. Este, ¿Trabajaste mucho tiempo en albañilería también? Estuve trabajando, como yo te Antes de ser decía, periodista. claro, cuando yo termino la secundaria, empiezo a trabajar de peón de albañil. Fui incursionando durante varios trabajos, ¿no? Eh, trabajé como peón de albañil y después me tomo una pausa
y empiezo a incursionar en la radio, empiezo a trabajar como operador técnico. Después nuevamente sí, empiezo nuevamente con el trabajo de albañilería y de electricidad, porque mi papá es electricista. Ah, Entonces por ahí también aprendí muchas cosas de eso. y bueno, ahí vamos a leer unos mensajes que vienen ahí. Carlos Grafascoli dice, está del otro lado, buenas noches, son unos, dice, momentos, perdón, son momentos, gracias Joel, son momentos difíciles, pero a seguir adelante en su nombre, un gran abrazo. Joana Sapio también, una gran amiga también ahí, siempre nos acompaña en las redes, gracias Joana, que está viendo, así que gracias. ¿Y cómo fue que vos me decías que compraba cassette y grababa? Claro, Evidentemente todo estaba indicando que a vos te gustaba empezar a meterte en la parte periodística, ¿no? O fue digamos, eh, dónde empezaste vos a involucrarte más para poder seguir? Porque tuviste un tiempo sabático. exacto. Yo, en primer término, eh, lo que yo hacía era escuchar los cassettes. Yo escuchaba los cassettes de mi papá, de mi mamá, escuchaba los cassettes y trataba de leer siempre la lámina. Yo leía los títulos y los autores. Yo creo que esa es la mejor manera de aprender la historia de una agrupación, de un conjunto musical. Porque en la lámina del disco está toda la información y además quién integra cada conjunto, ¿no? Entonces, obviamente, uno miraba un cassette del trío Coco Marola, de los hermanos Barrio, de los hermanos Cardoso, qué sé yo. Y uno empezaba a mirar los títulos y sabía más o menos lo que estaba escuchando. Eso también, eso se fue perdiendo con el paso del tiempo. O fíjate que hoy en día está todo en la internet. Pero antes, cuando yo era chico, quizás yo agarré la última parte de la cola de la música analógica. Bueno, cuando me refiero a la música analógica, es que la música está grabada en cassette, Sí, en un CD o en un long play. no, Entonces, la única manera de ir escuchando, prestando atención, a ver qué mensaje quiere brindar ese artista, ¿no? ¿quién te enseñó eso de que vos tenés que empezar a leer y todo eso? No, eso lo aprendí ¿Lo solo. aprendiste solo? O Yo lo sea, aprendí solo porque yo tenía como un ritual los sábados a la tarde. Mientras mi papá estaba por llegar a mi casa, yo me ponía a escuchar chamamé. ah, Era eso, y sí. se escuchaba mucho los cassettes y ahí Lo- lo empezabas a leer vos. Sí, empezaba a leer, sí, sí, exactamente. claro. Después, eso a ver, el universo de la música me permitió descubrir otros artistas, pero también otros formatos, porque cuando yo tenía 15 años, veo lo que era un long play. Un long play era como un plato negro lleno de surcos. Yo no sabía lo que era eso. Entonces fui investigando un poco y Que venían en colores también. venían en colores, como los de alta tensión, Sí. exactamente. Era otro tipo de música. Y de esa manera también fui investigando sobre cada artista, ¿no? Yo creo que el periodismo empezó ahí de mi parte, porque yo cuando encontraba a los hermanos Barrio en algún lugar, yo le decía, tengo tal disco, o los encontraba, qué sé yo, a Paquito Aranda, por ejemplo, una vez, y él me contaba la historia de ese disco. Entonces, ahí vos te das cuenta que los artistas, más allá de que graben los registros fonográficos, es decir, 40 discos, 50 discos, cada uno tiene una historia. Lo que le costó grabar, lo que le costó producir ese disco, Y eh, cómo lo escribió ese tema, cómo de escribió ese tema, dónde nació, exactamente, claro, sí. exactamente. Entonces, ahí también incursionás con autores, ¿me entendés? Y eso tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver. Yo creo que ahí empezó. Cuando yo empecé con los vinilos, empecé a descubrir algo que por ahí se ignoraba. Y eso también me abrió la puerta. Yo soy un poco melómano, porque me gusta coleccionar los cassettes, los CD, los long play de chamamé. Ajá. Eh, a ver, yo siempre digo que el CD es un formato que le ha facilitado la vida a muchos, porque uno pone un CD en la computadora y lo puede difundir tranquilamente. Claro. Quizás el formato del long play es un formato que ahora está de regreso, pero
en 20 años atrás costaba conseguir muchos temas ¿El musicales. formato long play está de regreso? Y claro, porque hoy el rock, por ejemplo, el rock, el tango, vienen publicando en ese tipo de formato. Ah, Y, mira, y, yo pensé que y Spotify ya lo estaba. Spotify se utiliza, pero en el mundo chamamecero todavía hay gente que utiliza el disco compacto. ¿Y cómo, Pero disculpame, cómo lo sí, producís a eso? Si vos no tenés un yo, bueno, cuando yo tenía 15 años había combinado, se descubierto. llamaba, creo que no. No, en mi caso yo recibí el regalo de un amigo mío. eh, Me había regalado un mini componente Sharp que era de un Kenia Fueguina. Era una producción nacional de los 80 que era todo automatizado. Yo apretaba un botón y se movía solo el brazo Mm, y empezaba a reproducir el vinilo. sí, sí, sí. Entonces de esa manera yo fui reproduciendo los vinilos. Como no tenía antes ese aparato, yo le daba a él un cassette virgen y él me lo bajaba y lo escuchaba. Era como una especie de piratería, Sí, pues sí, sí, eh, un canje ahí. un canje, exactamente. Pero Entonces se ve yo, que por lo que dijiste no estaba muy bien la piratería, digamos, porque cuando hay piratería no tiene el sello y toda esa cuestión, y sin claro, embargo vos leías eso, quiere decir que eran originales, sí, 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 en lo que vos te manejabas, digamos, exacto, sí, sí. ¿viste? Porque los originales tienen todo No, eso, y ¿no? además los cassettes yo los escribía con mano alzada, Claro, que escribía todos los detalles en los cassettes. sí, sí, sí. Entonces de esa manera también fue una manera de ir aprendiendo, ¿no? Fue una manera de ir aprendiendo. Yo tengo dos versiones de Kilómetro 11, pero después más adelante si vos me podés evacuar. Porque hay dos versiones, yo lo escuché y no sé cuál es la real, que tal vez vos, como estás más informado y están en tu salsa, el Kilómetro 11, donde lo escribieron, porque algunos dicen que justo era la altura del Kilómetro 11, otros dicen que lo escribió Esteban Estigarribia, eh, y esas cuestiones por ahí sí lo podemos hablar más adelante. Lo podemos hablar ahora. O lo Será podemos que hablar ahora, yo había escrito un tenés, artículo, ¿eh? creo que lo tengo por acá. Yo Este es mientras un buscamos, artículo que se llama Kilómetro 11, ahí está, sí, es un artículo mío, sí, a ver que si lo que está en podemos. República esto está en República, es uno de los diarios que yo por ahí vengo colaborando, vengo escribiendo. Eh, Hay dos letras, a ver, hay una sola letra, Ujú. que es la de Constante Aguer, que es un porteño de Matadero. Constante ayer lo hizo. Y Constante la Aguer, música la música la hizo Tránsito Coco Marola. ¿Y de Eh, dónde sale que por ahí Esteban Estigarribia? yo esa versión no la Eh, conozco, yo, yo, yo lo escuché, un chamamecero que dijo así, el nombre no viene al caso, ¿no? Pero ahí claro, me confundí, sí. Pero sí. te voy a escuchar, que vos lo aprendiste, eso, lo estudiaste, así que. Claro, yo tenía la versión esta, en primer lugar, se había grabado por Emilio Chamorro en 1943. Después lo había grabado también el trío Coco Marola con, con las voces de José Cejas y Juan Alberto Ledesma. Y después conocemos toda una versión que está Juan Carlos Ojeda, que es la que aparece haciendo mímica Alfredo Almeida en la película Argentinísima. Ajá. Esa es una versión mucho más difundida de Kilómetro 11. Este, pero sí hay muchas versiones de una obra que yo pienso que es una de las obras que más identifica a Corrientes, ¿no? Kilómetro 11. Sí. Después está El Toro de Cambá Castillo, que también tuvo una, una lucha de litigios porque en su momento lo reconocían solo a Pedro Sánchez, que era el director del trío Tarahui, y no lo reconocían a Alberto Cambá Castillo, que era el autor, ¿no? Después, obviamente, se lo reconoció como autor de esa obra. Pasó con muchos temas, ¿no? De renombre, digamos, que por ahí, no sé si era costumbre de la confianza o de no registrarlo a tiempo y eh, te sacaban, por Hay, decir mu- así, por no llamarlo de otra manera. hay muchas historias porque eh, regularmente cuando vos empezás a investigar la historia de los temas musicales, te encontrás que por ahí ambos autores no coincidieron el día que tenían que ir a presentarse en Sadaí, entonces se presenta uno y el otro confía. Esa persona que va a registrar, sí, registra a ambas personas, Claro. pero siempre eh, uno le pregunta, pero vos no apareces como autor. No, que yo no firmé.
no llegué para firmar o en ese momento no pude. Claro, Entonces muchas veces pasan esas cosas. Es lo que regularmente por ahí yo pregunto, pero vos no estás como autor en tal composición. Entonces eh, te comentan te comentan eso, esas sí, cosas, sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Y cómo, vamos a retroceder un Sí, sí, poquito, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo dijiste el periodismo es lo mío? Yo quiero esto. Si bien es cierto que dijiste empezás a leer esto, luego Claro. reinformarte. Quizás fue eh, eh, quizás fue un acierto de mi mamá eso, Ujú, porque ella siempre me dijo que yo era una persona que prestaba atención a la hora de escuchar una historia, de tratar de explicarla. Entonces, cuando ella me dijo que yo podría ser un buen periodista, en un primer momento no le presté mucha atención. Pero después, cuando yo estaba trabajando con mi papá de ayudante electricista, ahí yo tomé la decisión de estudiar periodismo. Entonces, porque hiciste un cortocircuito y no, 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 dijiste, no, no es lo mío. ¿Eh? no, no, no. Es parte del programa, Sí, ¿viste? yo, ¿Eh? no, yo estaba trabajando en una radio, estaba trabajando en una radio, como operador técnico, estuve trabajando como 7 años en una radio solamente como operador técnico hasta que me llaman para hacer una sección de deportes y bueno, como que me empezó a gustar el bichito del periodismo y empecé a Ujú. investigar, empecé a buscar datos. Entonces, fue un momento en que yo decidí estudiar periodismo. Buenos Aires, en En Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos sí. Yo Aires. estudié en el ISEC, que es el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación. Ese, en aquel entonces, cuando yo estaba estudiando, porque ahora cambió la sede se encontraba a la vuelta del Palacio de Aguas Corrientes, ahí cerquita de la Facultad de Medicina. Yo como te digo, trato de seguirte, pero a través del programa de Cristina, después tenés un programa también que ahora lo vamos a decir de lunes a viernes, con otro gran músico también, el hijo de los barrios. Después te voy a pedir por favor que recuerde un poco de eso. Creo que es así, ¿no? Sí, Y los sábados también, pero como que no te terminás de radicar acá en Capital, ¿no? En Corrientes, en la República de Corrientes, ¿no? Y que estás viajando permanentemente a Buenos Aires. en Eh, realidad yo comienzo a radicarme en Corrientes en el 2023, 1 de marzo 2023. Yo había terminado la carrera de periodismo en el 2021. Ahí yo terminé la ah, carrera de periodismo y yo ya tenía pensado que el día que consiga una fuente de trabajo me iba a radicar en Corrientes. claro. Hubo muchos factores por la cual yo decidí radicarme en Corrientes. Primero por la tranquilidad. Me gusta mucho estar en la paz que tiene esta provincia y además porque yo sentía que tenía que hacer algo por el chamamé. Yo veía muchas cosas y justamente también esa fue uno de los por qué yo decidí estudiar. Porque uno cuando va incursionando en el área de la web, yo vi muchas cosas que por ahí no compartía, sabiendo que por ahí yo había entrevistado a una persona. Entonces yo leía una biografía o leía algo que estaba fuera de lugar, entonces yo por ahí le escribía de manera privada a una persona, este, y es como que no encontraba una respuesta. Que algo de No, eso es lo que estábamos hablando, justamente de la autoría y todo eso, seguramente, exacto, ¿no? exacto, sí, sí. Pero más que nada por los pasajes de la vida de un artista. Y también porque me parece que detrás de un artista hay un ser humano. Y muchas veces eso no se vio reflejado en las biografías. Entonces yo había tomado la decisión de que tenía que hacer algo por Corrientes y también por aquellos protagonistas que están en el anonimato. Yo lo digo así, porque por ahí no tienen la relevancia, o nadie se les acerca con un micrófono a preguntar algo, ¿no? Vos sabés que Guido, uno de los motivos por el cual yo quería que vos vengas a mi programa es eso, que te vi con una serenidad, con una responsabilidad, como te dije en el Festival del Chamamé, te escucho en la radio,
un tipo con mucha experiencia, mucha tranquilidad, la serenidad que te caracteriza, el aporte que le das. Y ese tipo de periodismo a mí me encanta, eh, que se pelee por la buena información, la información verídica, y no por cuestión de oído nada más, ¿viste? Claro, Sino que eh, en Cristina vos aportás no solamente en la parte cultural, sino amplios, ¿no? Las noticias dulces, la no tan dulce y todo lo que Cristina exacto. produce, ¿no es cierto? Pero eh, yo te felicito que vos hagas ese tipo de periodismo porque lo estás diciendo acá públicamente, que tenés dudas, tratá de comunicarte con la persona indicada o la que vos crees que es indicada y sacarte esa duda y Exacto. que se informe eso, ¿no es cierto? Trabajaste para varios diarios importantes y eso me gustaría también cómo tomás contacto desde Buenos Aires, era las publicaciones que vos hacías para Época del Litoral. Yo le tengo que agradecer en primer lugar a Moni Munilla, que es una escritora y también periodista. Ella tuvo su paso por el diario Litoral y ella me da el pase con un periodista del diario Litoral, este, Estando vos en Buenos Aires. estando yo en Buenos Aires. Sí, la Ujú. primera nota que yo publico es una que habla sobre el fallecimiento de Santiago Verón, cuando esto fue el 27 de febrero del 2016. Yo todavía en ese... No era periodista No, todavía, mira vos. no, no, no. Yo no era periodista. Sí, eso. Este, gracias a Moni Munilla, yo tengo que decirlo y te lo reconozco y le mando un beso grande. Yo gracias a ella publiqué esta nota. Y también a Sebastián Bravo, que hoy no está incursionando en el periodismo, pero él trabajaba en el litoral. Y a partir de ahí empiezo a mandar mis notas siempre de Buenos Aires, ¿no? Era el periodismo impreso, hoy casi no hay, ¿no? O sí hay todavía. Existe. Existe, sí. Yo Ah, después también te voy a comentar por qué elijo tener esto en papel, ¿no? sí, sí, sí. Pero después está, eh, Moni Munilla te contacta con qué sí, diario, con ambos. con Diario El Litoral. Diario Litoral. Diario El Litoral, sí, sí. Ella Ajá. escribía ahí, después se retiró y me hizo el contacto. Después estuvo Pablo Reyes y después estaba Verónica, que estuvieron trabajando siempre en el litoral y siempre recibieron mis notas. Y bueno, desde el 2016 hasta hace poquito, yo siempre mandaba mis notas ahí, porque me parecía que no solamente por ahí el deceso de un artista o la presentación de un artista, de un disco o un viaje como yo he realizado acá, qué sé yo, por ejemplo, la presentación de un documental que se llama Chamamecero, un documental que viene desde París, que ahí en la tapa lo vemos a Nino Ramírez, un músico de San Miguel, Ajá. y eso por ahí en Buenos Aires no tuvo una mayor difusión. Entonces a mí me parecía importante que este documental sí tiene una difusión en Buenos Aires. Este, no sé, Y sí, cuesta, no sé, la apreciación mía, ¿eh? a ver, Cuesta que por ahí los artistas chamameceros se metan en la parte de Buenos Aires, ¿no? En la parte, digamos, actuación. Muy poco le dan el lugar, salvo digamos así, en el aspecto de las bailantas no, porque en, las provincias, digamos, en el aspecto de las bailantas no, el chamamé sigue estando muy presente en el conurbano más en el bonaerense. conurbano, tal. Quizás lo que cuesta ingresar en el ámbito de, de los canales, Ahí está, sí, ahí sí, sí, quizás sí. cuesta que el chamamé entre. Tenemos canales Somos, pero escúchame, somos patrimonio cultural y material de la humanidad. bueno, Tendríamos que entrar con mucha facilidad. Cuando sí. nosotros decimos somos un conjunto de chamamé, por favor pasen. Me parece que Ahora, sería, ahora anduvo el gobernador sí, de Buenos Aires que ojalá sí, uno de los convenios es intercambio turístico y dice, ojalá intercambio cultural, claro. claro, turístico y cultural, ojalá que haya sido uno de esos puntos, ¿no? También darle un espacio en las redes, en los canales de mayor audiencia y todo eso, ¿no? Sí. Eso es lo que yo me refería a eso, ¿viste? Lo bueno, y yo rescato, es que, por ejemplo, en el canal Encuentro, muchos años antes de que se
declare al chamamé como un patrimonio, se estuvieron realizando pequeños cortos de documentales y eso ayudó mucho también a comprender un universo que va mucho más alejado a la bailanta. O sea, está la bailanta donde la gente va y comparte un asado, comparte un vino, una chamameceada con amigos, con familiares, pero también hay una comunión con esa cultura tan importante, con el artista, Claro. con el autor. Es muy importante eso, ¿no? Eso me parece que está muy bueno y también se hizo un aporte muy, muy lindo. ¿Lo tuyo es amplio el periodismo o ya te inclinás un poco más a la historia chamamecera y el... Porque te he visto haciendo notas a Simón de Jesús Palacio, por ejemplo, son eminencias Y nuestra yo le música, hice, ¿no? mirá, Eh, a mucha gente le hice notas. No sé, mirá, Polito Castillo le había hecho una nota cuando él cumplió 90 años. eh, esto fue en es el oro impreso, tenemos acá, ¿eh? 2019. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué yo imprimo mis notas? Porque uno nunca sabe y me pasó. Por ejemplo, las notas que yo publiqué en el diario Época, que tengo una por acá. eh, Después se terminaron saliendo los links, no hay más links. Entonces como que esa nota se perdió. Eh, Esas notas se fueron perdiendo. Entonces, ahí tengo varias por acá. ¿En Clarín lo hiciste? No, en Clarín no. Por ejemplo, yo había escrito eh, sobre el primer basto de mando para empedrado sobre un orfebre, se Ujú. llama Ricardo González, y, y estas notas por ahí, que son del diario Época, no se pueden encontrar en la web. Seguramente hubo ¿cómo se dice? Una, Reorganización, una reorganización web, porque muchas de las notas se perdieron, ¿entendés? claro. Y, lo que a mí me gusta es guardar el papel porque sirve para tener registro de lo que uno viene haciendo. Qué sé yo, por ejemplo, en el 2019 publiqué sobre una delegación de artistas chamameceros que participaron en un festival en Brasil. Eh, la escuela Figuerero realizó un homenaje al chamamé en el 2019. Y bueno, ¿Cuál es el ámbito que te manejas vos? ¿Te vas a Brasil o acá nomás en Corrientes, Buenos Aires? ¿Cuál es tu...? generalmente yo trato de hacer ese puente, Porque ¿no? los recursos por ahí son limitados para... Muy limitados son los recursos. Yo lo que hago es, cuando tengo la oportunidad, y si se da, viajo a Buenos Aires y hago un trabajo, uno de las, ¿cómo se dice? Estuve cubriendo un homenaje a Ernesto Montiel en la usina el año pasado, que hubo una gran cantidad de público y de artistas chamameceros, y eso salió publicado en el diario República de Corrientes. Y así hay un montón, y acá en Corrientes también trato de hacer lo mismo. Eh, Acá te traje varios diarios porque yo sé que por ahí el tiempo es un poco tirano, pero Pero eh, acá el tiempo es tu tiempo, o sea que sí, vos mira, tranquilo, con la serenidad que te caracteriza, mira, nosotros que queremos información y que la gente se eh, informe a través de Abañé, que estamos en vivo desde el sí, Riachuelo Corrientes, Argentina. mira, este año yo le hice una nota a Rubén Rodríguez, que es otro de los... El chamamé es un universo tan amplio. Rubén Rodríguez es un cursucoteño este, que sigue el estilo de Tarragorros, él continúa con ese legado. Y bueno, y este artista por ahí no tiene esa prensa que, que es tan importante, ¿no? Él lleva muchos años en el ámbito de la música y, y a mí me pareció muy importante hablar con él. Entonces, bueno, justo yo estaba cubriendo el festival de Mburucuyá, el festival del chamamé, y aproveché en un lapso que él bajó el escenario y le hice una nota. Y así lo mismo con Juancito Buenaga, con Antonio Tarragorros, ¿Qué este, artista sí, se te presentó la posibilidad de decir, wow, ¿con quién estoy, Mateo? Hablando de chamameceros. Que vos vayas desde Buenos Aires, lo admiraba y bueno, te tocó de cerca hablar con él.
Mirá, porque siempre pasa, ¿no? mirá, a- eh, y esto ya me pasó, pero antes que yo ejerza el periodismo. A mí me pasó, por ejemplo, con los hermanos Barrios, que yo cuando los voy a ver por primera vez, yo tenía 13 años y yo estaba acostumbrado a verlo en las tapas de los cassettes porque no conocía lo que era un long play. Y después verlo así en el escenario y por ahí no tomás dimensión o manejás una euforia, ¿me entendés? Una felicidad que no podés procesar. Y lo mismo me pasó por ejemplo con Emiliano Cardoso. Hermanos Barrios disculpa, ¿no? Que Sí, han enamorado generaciones, principalmente en San Luis, porque en San Luis del Palmar, sí, donde tu familia, digamos, donde son mis padres también, donde yo nací también en San Luis, eh, los hermanos Barrios, una eminencia, una eminencia. una eminencia. Por, Pegaban Zapucay cuando leían en la cartelera, nomás ya, así que imagínate, vos sabés que se llenaba. por Los ahí, Cardoso también, pero claro, estamos hablando justamente de los hermanos Barrios, como me estaba comentando. por ahí la gente que nos está escuchando no toma dimensión de lo que han representado a la provincia de Corrientes, porque yo me acuerdo escuchar los avances en las radios que cada 3 de abril que se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, en Buenos Aires siempre había un festival donde se juntaban a la mayoría de los correntinos. Y ahí estaban los hermanos Barrios, Ramona Galarza, otros artistas, ¿no? Principalmente correntinos. Y que ellos vengan de Corrientes a Buenos Aires, interpretar esa máxima expresión que es el chamamé, eh, para mí era un lujo, ¿viste? Una admiración tremenda. Y por ahí el correntino que vive acá no toma dimensión de eso. Después también de conocer en profundidad la trayectoria que han dejado, por ejemplo, grabar 2 películas argentinas, máxima venta de discos. Bueno, Un, ese un, detalle de un que récord. grabaron dos películas no sabía. Ellos grabaron la primera película, se llama Los Gauchos Judíos, con música de Gina María Hidalgo y está Alfredo Citarrosa en 1975, que la grabaron en Campo de Mayo, y que esa filmación tuvo algunos tropiezos. Es una película de Juan José Yusid. ¿Era la época del proceso o por eso los tropiezos o qué? No, tuvo algunos procesos porque por ahí mucha gente no estaba de acuerdo con el título, ¿no? Los gauchos judíos. Mm, ah, Claro. claro. Y después la segunda es en 1981 que la filman en Paso a la Patria con María Ofelia cantando Tu Recuerdo. Este, y eso lo hacen con otros artistas, los Chanchaleros, está Ariel Ramírez, bueno, ¿Y vos los dónde lo...? Visconti. Y yo pude conseguir esas grabaciones porque en aquel entonces también, en esa época fuerte del DVD, hubo como una remasterización de películas argentinas y, y eso me permitió conseguir donde más o menos ellos estaban y también saber por dónde anduvo el chamamé, porque muchas veces eh, al correntino se lo ha menospreciado y pasa hasta hoy en día eh, con las películas por ahí bailando chamamé de un sentido muy mal, de sentido muy jocoso que por ahí yo no comparto. Y lo mismo pasa con la música. Entonces, estas 2 películas para mí representan la seriedad que ha tenido el mensaje, ¿no? ¿Está en YouTube eso? Está en YouTube, pueden Ah, buscarlo, qué sí, sí, bueno, sí, pueden sí, buscarlo, sí, 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 pueden lo buscarlo. Y vamos a después hay buscar. otros artistas. Ramona Galarza también ha participado en innumerables Sí, películas sí, me acuerdo, sí. argentinas. Blas Martínez Riera, el bandoneonista misionero. Tránsito Coco Marola, por ¿Tuviste la supuesto. posibilidad de hacerle una entrevista a Ramona Galarza? Con Ramona apenas me pude sacar una foto, Mm. porque las veces que yo pude tratar de hablar con ella era imposible porque Es varias muy veces yo, requerida. muy requerida. En primer lugar, las veces que yo la vi fue en la casa de Corrientes, por la calle de Maipú, porque anteriormente la primera casa de Corrientes que yo visité era la que estaba por San Martín, en plena capital federal. Claro. Y la segunda, que fue inaugurada por el gobernador de aquel entonces, ¿no? Ricardo Colombi, se hacían actos chamameceros y muchos actos culturales. Entonces, siempre los viernes era la presentación de un libro
la presentación de un disco o la presentación de un chamamecero. O si no, era la noche, por ejemplo, de los mercedeños. Claro. O el otro viernes era la noche de la gente de Ituzaingó o la gente de tal lugar, de Corrientes. Entonces era como un reducto, no solamente de correntinos, de muchos chamameceros. Sin decir el año que naciste, ¿qué día naciste? ¿De qué mes? Yo nací el 22 de junio. 22 de junio. 22 de O junio. sea, ahí estamos a punto de festejar. Estamos a punto de ¿Eh? festejar. Bueno, te voy a Sí. dar mi número después para... eh, No como mucho, tomo poco, agua si es necesario. Así que podés invitarme. Sí, no, Este, pero somos buenos los de y junio. bueno, Somos buenos. yo nací en mayo 16, así Ah, que está bien. bueno, más o menos ahí nomás estamos. Estamos ahí Sí. pegaditos. Bueno, y volvemos un poquitito atrás, si te parece. Sí, Dijiste, wow, los hermanos los Barrio. hermanos Barrio. Y el otro era Emiliano Cardoso. Emiliano Cardoso, Simón de Jesús Palacios. Bueno, Antonio Tarragorros también, porque este, ya te digo, por ahí una persona que está acostumbrada a mirarlos en las redes sociales o en la televisión, no cree en esa cercanía, decir, wow, estoy con este personaje, me está contando algo. Entonces, y también la simplicidad que hay con los artistas chamameceros. Quizás por alguno se ha complicado alguna entrevista, porque es normal, todos somos seres humanos. Pero Sí, disculpame, Guido, que sí, otra de las cosas que yo valoré en la entrevista que vos tuviste, cuando tuviste posibilidad de- en la conferencia de prensa de Antonio Tarragorros, eh, que justamente, como todos los años, siempre hay a favores y en contra, críticas y no. claro, o Eh, polémicas. claro, el Festival de Chamamé, todos los años siempre hay una pequeña crítica, ¿no? Y eso yo valoré en vos cuando tuviste que hacer una determinada pregunta, una determinada apreciación y dar tu opinión también, eh, a favor o en contra. Y eso es bueno del periodista, no solamente a favor por quedar bien con el entrevistado, porque las críticas bien hechas y con el respeto que se merece el artista, lo veo bien. Y esas son las cosas que yo valoré en vos también. Y coincidentemente era el primer año de tu participación en el festival, me parece, o no, el segundo. Creo que era el segundo, sí, sí, porque Eh, hace poquito yo empecé a incursionar ahí. Siempre estaba del otro lado, del lado del público, haciendo mis crónicas. Ujú. O si no, encontrándolo afuera de la carpa de prensa a los artistas. Entonces yo me tomaba el trabajo de hacerle una o dos preguntas o captar alguna apreciación y entonces todo eso lo volcaba Porque en la recuerdo, prensa. no recuerdo la pregunta, pero recuerdo que bien plantado con tu postura, digamos, o con tu verdad, hacer una pequeña apreciación o crítica, si se quiere. Y también públicamente, hacia el nombre no viene al caso, hacia un folclorista, el estilo folclorista muy, y eso lo hago público porque vos lo hiciste público en un programa de radio, yo lo entendí así por lo menos, y eso es bueno, te digo la verdad que a mí yo valoro muchísimo el jugarse, por decir así, Claro. dar su opinión, y no porque el día de mañana yo lo puedo traer acá y quedarme bien con, no, te gusta un estilo y lo decís. La manera que lo maneja el estilo, porque está ahora el chamamé cumbiero, el Sí, chamamé, obvio. ¿me entendés? Todas esas cuestiones. A mí en lo personal me gusta el romántico para determinadas ocasiones, Hermano Barrio, Cardoso, Cena. Sí. Para bailar me encanta el estilo atarragocero, Ah, Ernesto Montiel, Monchito Merlo, de eso, de hecho la peña que lo veníamos haciendo es, todo, tratamos de mantener ese estilo, pero valorando todos los estilos. Y el periodista tiene que, creo yo que tiene que ser imparcial en el 99,9%. Y el por ciento que queda, para no herir susceptibilidad nada más. Pero yo creo que la música de Corrientes es muy original, es muy genuina. Lo que pasó para mí en el último tiempo es que fue perdiendo esa identidad que por ahí yo la fui conociendo, ¿no? La fui conociendo. Yo cuando tenía 6 7 años, escuchaba el chamamé que por ahí los correntinos tocaban su música, tanto en fiestas familiares o, o en reuniones privadas, ¿no? Eran chamamés de grandes autores.
Tránsito Cocomarola, Isaco, Ernesto Montiel, qué sé yo, Mauricio Valenzuela, eran todo obras de artistas correntinos. Este, y bueno, y últimamente lo que yo veo es que por ahí existen artistas correntinos, pero incursionan o traen títulos de otros géneros musicales. Y eso no es parte de la idiosincrasia correntina, no es parte de decir, bueno, yo soy de Corrientes, vengo de este lugar. Claro. Me parece que el correntino, Que en su oportunidad sí, vos recordarás que Antonito, sí, Antonio Hijo, Tarragorros, lo criticaron cuando empezó a agregarle la batería. batería y todo eso, ¿no? Bueno, sí, eso fue en el 85 más o menos, en la época de la primera fiesta nacional del chamamé, Sí, en el Club Juventus, donde él vino con batería, no tanto en una oportunidad, creo que fue en el Regatas, que él vino solo con su acordeón y Antonio Ni lo acompañó. Ahí fue bastante aplaudido, fue ovacionado él. Lo que pasa es que el chamamé es una música rural, una música que es muy simple, no tiene mayores secretos, claro. me parece a mí. Es una opinión personal y por ahí pueden chocar con otras personas, ¿no? Con la opinión de otras personas, pero tiene un idioma propio que es el guaraní y me parece que la esencia, el mensaje que muchas veces se va perdiendo son de aspectos rurales. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, obras como Fierro Punta, El Cabresto, qué sé yo, El Toro, hay todo un sentido figurado hacia la zona rural, ¿no? Que es el chamamé. Pero no, lamentablemente con el paso del tiempo se fue perdiendo, obviamente fue evolucionando, tuvimos una gran cantidad de poetas que han cultivado con una gran cantidad de títulos, de obras que para mí son inmortales, y también de artistas porque fueron evolucionando también en la manera de ejecutar un instrumento. No es lo mismo escuchar a Tránsito Coco Marola en el 74 que en el 42, y lo mismo pasa con los hermanos Barrios cuando ellos comenzaron en los primeros discos de la década de 60 hasta el 2000, 2000 y pico, cuando empezaron Claro. a dejar de grabar. Y lo mismo pasa con todos los artistas. Cada artista que comienza, obviamente con el paso del tiempo se va superando. Pero yo lo que veo es que está bien, hay una juventud por ahí hoy que aprovecha eh, y toma títulos de otros géneros musicales, agarran lo fácil y lo llevan al chamamé. Y hay gente que por ahí no cultiva eso, no consume Yo y lo no se que, siente identificada, ¿no? yo lo que veo, y no sé si una opinión personal, como decís Sí, vos también, esta es la mía, una opinión personal, eh, hay pocos escritores de temas nuevos. claro, sí, Lo veo a veces en el Festival del Chamamé, suben 3, 4 conjuntos y te tocan el mismo tema reiteradas veces y no sé si cuesta tanto escribir o es más fácil copiar y pegar, como dice el dicho, pero se ve mucho eso, ¿no? No hay temas propios, principalmente en los artistas más jóvenes, ¿no? Porque faltan autores, faltan autores. pero si faltan autores, bueno, tratemos de buscar a los que nos han dejado muchos autores. Yo trato de escuchar, por ejemplo, obras de Catalino Verón, que es un intérprete nacido en Vilelas, en Chaco, que después se crió en Barranqueras y Puerto Vilelas, ¿no? Y ha dejado muchas obras, tanto de carácter romántico como, como del hombre que trabaja en el campo. Y eso es una sincronización perfecta con la música del Claro. litoral. Y después tenés otros autores, si vos querés algo muy romántico, también lo tenés a Salvador Micheli, más allá de Añoranzas, Tu Pañuelo y de otros títulos que por ahí están un poco gastados, tenemos una cantera de éxitos. También David Cacho Micheli, Gustavo Micheli, que acaba de presentar su nuevo trabajo discográfico, que son obras muy bien logradas, o sea, hay que darle la oportunidad de escuchar obras nuevas. Vos lo nombraste a los Micheli, ¿no? Sí,
vamos al chamamé tradicional. ¿Cuál es tu estilo, El que yo digamos, escucho. el que vos escuchás? Yo escucho, ¿Bailás chamamé? trato Mazo, más o menos. bien Sí, sí. Osvaldo. Bien, bien. Vos sabés que yo escucho mucho a Tránsito, Coco Marola, me gusta mucho. Quizás ahora que yo estoy viviendo en Corrientes es como que lo comprendo más, lo siento más, no tanto como en aquellos años cuando yo vivía en Buenos Aires. Después la música de los hermanos Barrios me gusta mucho. Trabajás Este, con uno de ellos, ¿no? El trabajo hijo, uno de los hijos, perdón. con Néstor Barrios en Eh, Voces Argentinas. Es un ciclo. Voces Argentinas era un ciclo en CN23. gracias. CN23 era un canal de cable, que ahí estaba Voces Argentinas los sábados a las 6 de la tarde. Era un ciclo televisivo donde Néstor Barrios presentaba a varios grupos musicales. Después el canal pasó a otras directivas y bueno, el programa fue mutando a radio. ¿Ahí tuviste posibilidad de colaborar con el libro? No, 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 no. no, no, no. ¿No No, es, no es con uno de ellos? no, el libro, por ejemplo, el libro que yo había colaborado es con Edgar, que es el hijo de Martín, Ujú. Néstor es el hijo de Tomás. Ah, Este, no tengo el gusto de conocerlos más allá de que tuvieron una de, actuación, yo participé sí, ahí. sí, sí. Edgar era el bajista de Los Hijos de los Barrios, ahora tiene un camino solista. Y bueno, él me había pedido que si podíamos rescatar la obra de su papá, un trabajo que me demandó cerca de 2 meses, porque no es solamente la música de Martín Barrios con los hermanos Barrios. Ujú. Cuando vos incursionás una obra como la de Martín, empezás a, a descubrir una serie de títulos que hablan, por ejemplo, de Corrientes, Surcos de mi tierra, A la tierra de San Martín, y después encontrás otros títulos que tienen que ver con carácter romántico, este, y con otros autores fuera de los hermanos Barrios. Entonces encontrás que escribió cerca de 300 temas y muchos de ellos están inéditos. Entonces todo ese trabajo a mí me demandó, ya te digo, cerca de 2 meses hablando con el propio Martín Barrios, preguntándole cosas. Y bueno, gracias a Dios lo pudimos presentar creo que en enero del 2020, creo que se había realizado la presentación. Y bueno, yo me acuerdo que él estaba muy contento. Y después lo perdimos. Lo perdimos creo que era noviembre, octubre o noviembre del 2020. Sí. Y como, después te pregunto sobre si tuviste la posibilidad de trabajar en Brucuyá, en el festival del chamamé tradicional. ¿Cómo viniste a parar a Corriente, independientemente que quién te invitó por primera vez a que, o, por ejemplo, ahora estás en el ET7, Claro, mis viajes a Corrientes, porque sí, estábamos hablando del 2020, era sí, acá, ¿no es claro, cierto? Pandemia, digamos, o no. mis viajes a Corrientes siempre fueron eh, de visita a mi familia, pero en- ¿Tenés familiares acá? tengo mis familiares, mis tíos, mis primos acá, Porque tu mamá, tu papá ellos también, quedaron en Buenos Aires. ellos quedaron en Buenos Sí, Aires. sí, y siempre voy a Buenos Aires cada tanto. No, Dijiste que tenía 3 hermanos, ¿no? tengo mis 3 hermanos, sí, Ujú. tengo tres O hermanos. sea, vos venías a visitar acá a los tíos. Claro, yo venía a ver a mis tíos, y trataba de tener algún contacto con algún difusor chamamecero. Eh, Durante años fui cultivando la amistad con Cipriano Hernández y Pedro Lucio Caballero. Ellos eran difusores radiales y bueno, por ahí nos conectábamos, me llamaban y me decían, Guido, salió tal disco o en el Teatro Vera va a pasar esto o falleció tal persona. Entonces siempre nos manteníamos en contacto. Cuando ellos iban a Buenos Aires, a las asambleas de ADI, nos conectábamos siempre. Yo por ahí les regalaba compactos o ellos me traían alguna novedad de corriente a Buenos Aires. Entonces siempre manteníamos esa comunión, ¿no? Nosotros acá en Abañé, Guido, Guido, nombre artístico o nombre leal, Guido regal, Real, real, real. nombre real, Bueno, sí. acá en Abañé aceptamos regalos, vos que sos regalón. Así que podemos aceptar si trajiste algo,
te vamos a aceptar. Sí, Qué rica historia la tuya, Guido. Empezaste allá naciendo en Lanús, sí, estoy haciendo tu primaria, tu secundaria, después trabajaste en construcción, sí. en He trabajé, electricidad, trabajé de todo. Traba- remaste. sí, Escuché que la cocina no es lo tuyo, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Puede ser? Me gusta cocinar asado a mí. Asado nada más. Sí, me gusta cocinar asado. Cocinar no, no comprar y poner en la, cocinar. No, suelo cocinar algunos guisos, Ah, pero me destaco mucho en el asado. sí, 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 me sí. gusta prender el fuego. ¿Y Sí, qué tal sí. anda para elegir la carne? Y elijo bien. ¿Podés el domingo Elijo. traerte unos kilos Vamos a a intentar. Riachuelo? Acá en Sí, Riachuelo. vamos a intentar. Bueno, estamos en vivo a través de Abañé, el canal de YouTube, con Guido Rodríguez, periodista, historiador. Yo lo puse así, historiador. Él me va a decir si realmente lo podemos llamar así porque le gusta incursionar en todo lo que es eh, los autores de los temas, de los conjuntos reconocidos como los hermanos Barrios. También vamos a hablar de Simón de Jesús Palacio, a quien tuve el honor, el orgullo de llevarlo a mi programa, en el programa de radio que hemos tenido en la capital correntina. También estuve, un placer, me contó cómo escribió Chinita Linda. Está a punto de cumplir 91 años ya, creo 90 que años, sí. 90 años. Sí, 31 de Así agosto. que vamos a seguir hablando un poquito más con Guido, si él no está apurado, si estás bien, No, estás cómodo. estoy ¿Eh? bien. Sí, Bueno, sí. ¿trabajaste en Brucuyá? Estuve Sí. trabajando, sí. Esta ya es la segunda vez que voy a Hamburguesa. Este, estuve trabajando, la verdad que muy bueno, muy bueno. La gente me ha tratado de 10 y más el pueblo hamburguesano yo lo tomé como muy respetuoso de nuestra música. Cuando vos comenzás a caminar las calles de Burguyá te encontrás con una señalización, por ejemplo, aquí nació tal persona, ¿no? Tal figura, o aquí vivió tal poeta, ¿no? Como la casa de Salvador, la casa de Tito Miqueri, la de Juan Carlos Jensen, o la del propio Eustaquio Miño. Entonces, te das cuenta que ellos tratan de conservar eso, ¿no? Una identidad que es muy importante. Hablábamos detrás de cámara de José Espíndola. José Espíndola, José Espíndola ya tiene 83, está por cumplir 83 años. sí, Y ahora hace poquito se nos fue Miguel Horacio Alfonso. Yo le había dicho a José, de hija a la hija, Nuri, y Dios mediante con Nico Tejo, seguramente el intendente, vamos a tratar de, no, no lo plantea a Nico Tejo todavía, pero a mí me gusta todo eso que vos estás nombrando, que haya una historia escrita, claro, que haya una plaza donde identifique el nombre de quién fue, porque estamos hablando de un hombre que tiene 83 años, que recorrió la Argentina y parte de acá de Sudamérica, Chile, Paraguay, tal vez con el chamamé, en autos que no tenían aire acondicionado, claro. todas las travesías que tenían que hacer, Mirá, que por ahí se quedaban en rutas de tierra. si hablamos ¿Y cómo no van a tener un claro, reconocimiento? Llámese una plaza, acá vivió, claro, ¿me entendés? Una señalética que diga acá vivió José Espíndola del dúo Espíndola Escobar, exacto, ¿me entendés o no? sí, sí, Yo comparto totalmente eso que hacen Borucuyá, lo que vos valoraste, ¿no es cierto? Lo que estás sí. valorando. Bueno, hay una junta histórica de Corrientes que está bueno lo que hace. Por ejemplo, cuando yo me voy por la Pedro Ferré, donde estaba la casa de tránsito, hay una señalización de la junta que dice aquí vivió tránsito Coco Marola. Lo mismo pasa con la de Ramona Galarza. Y está bueno eso porque Corrientes recibe todo el tiempo turistas. Y la mejor manera de mostrarle lo nuestro es a través de una señalización y también de la promoción de nuestra música. Te voy a contar lo que pasó eh, Antes de hace... salirnos de ahí, Sí, sé que acá, por ejemplo, Barrio Santa Catarina, la sí. capital, la mayoría de las calles tiene nombre de Artistas autores y compositores, artistas chamameceros. muy buena iniciativa. Muy buena iniciativa. Sí, Yo le y en ese felicito. barrio
en ese barrio está la Plaza Cipriano Hernández. Sí, 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 sí. Sí, sí, muy buena Así que pues, iniciativa. muy buena iniciativa. Ojalá Sí, que acá en Riachuelo lo podamos hacer, porque acá tenemos Minguito Fernández, sí, tenemos varios artistas, Horacio Alfonso, como te dije, que dieron mucho por la cultura del del Riachuelo al mundo. por supuesto. Y bueno, disculpame te haya cortado. Em, La anécdota que me... lo que me pasó hace unos meses atrás, yo estaba participando de una peña en la ciudad de Corrientes y había una persona que vino de Mendoza y quería escuchar chamamé. Fíjate vos, Mendoza es una zona donde se escucha mucho, zona de Cuyo, ¿no? Ujú, Tonadas cuyanas, mucha guitarra. Y que venga una persona de esa geografía argentina, de esa parte, para Corrientes y quiera escuchar un chamamé, para nosotros es un logro. Y nosotros tenemos que cuidar eso, porque es parte, además que el chamamé es un patrimonio, tenemos que cuidar eso. claro. Entonces, me acuerdo que yo como estaba en contacto con ese artista que se estaba presentando, que lo puedo decir, no hay ningún problema, es Leo Sarur. Ujú, Yo estaba en contacto con Leo Sarur y, y me dice, me gustaría pedirle un chamamé, si puede ser. Sí, cómo no. Entonces le pasé el título a Leo y le digo, mirá, es una persona que viene de Mendoza. Entonces, obviamente, a todos nos contagia de alegría porque vienen por primera vez a esta parte y tenemos que mostrarlo cómo somos los correntinos. Entonces, eso es algo que podemos mostrar y tenemos que cuidar nada más, ¿no? Pero volviendo a lo que voy a decir de José Espíndola. José Espíndola es un autor de tu carta, mi que tu consuelo. carta es mi consuelo, sí, sí. Hay un montón de obras de José Espíndola que están grabadas con Juancito Escobar, este, y que merecen tener el reconocimiento, porque como vos decís, hubo mucha gente que estuvo viajando los caminos, no solamente el litoral argentino, sino gran parte de la República Argentina, sin aire acondicionado, con un calor, con un frío, llevando nuestra música, decir, bueno, nosotros somos correntinos, venimos a traer nuestra música. Y a veces, lamentablemente, el reconocimiento llega después, cuando una persona no está. Claro. Entonces, yo creo que no merece eso, hay que hacer los homenajes en vida. Y Eso valoraba mucho sí, yo de poder hacerlo a Horacio, teniendo 49 años él, lejos de pensar el el desenlace. desenlace, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de gestionarle el reconocimiento a él por su compromiso con la cultura y en vida, que es doblemente valioso, porque después de muerto todos somos buenos, ¿no? Exacto. Y ahí vienen los reconocimientos, pero es lo que hace el Senado de Cultura ahora, ¿eh? Vos lo hiciste en la entrevista a Tarragorros, Antonio, sí, Antonio, cuando le entregaron el testimonio General San Martín, sí. eh, Que no es a- menor ese testimonio no es menor. porque ese testimonio, yo lo había hablado con el vicegobernador, con Pedro Brailar Pocar, él me había comentado que ese tipo de reconocimientos le entregan a los correntinos, pero más allá de que sean artistas, muchos son médicos, muchos son personas que representan a la provincia de Corrientes De alguna u otra manera. con su vocación, Sí, con su vocación, con su trabajo, y es muy importante eso, porque cuando vos decís Antonio Tarragorros, también estás diciendo Corrientes, sí. ¿me entendés? Hay un montón de, Ahí estaba Julio Cáceres también, exactamente, bueno, no hay más Varé. eh, creo que Santiago Bochayerian también tuvo También tuvo, ese sí, sí, sí. reconocimiento, entonces hay una gran cantidad de cultores que llevan adelante la bandera de la provincia, ¿no? Del Taragüey. Así que te venga a la memoria ahora, ¿a quién vos le querrías proponer un reconocimiento de eso? De los que viven. Porque lo vamos a Lo hacer vamos llegar, a... lo vamos a hacer llegar al vicegobernador. Bueno, hay dos. Sí. Yo Que lo creo analicen, que lo que lo estudien. analicen, que lo estudien, no hay ningún problema. Si necesitan información, este, nos pueden contactar. Este, uno es Simón de Jesús Palacios. Simón de Jesús Palacios recibió el reconocimiento del Congreso de la Nación Argentina y fue declarado ciudadano ilustre de Corrientes. Va a cumplir 90 años.
Y el otro podría ser Paquito Aranda. También acaba de cumplir 90 años y ambas personalidades tienen un libro donde cuentan toda su trayectoria. Entonces estaría bueno que ellos tengan ese reconocimiento. Yo creo que es lo que más ahora me acuerdo, pero hay un montón de correntinos que por ahí están lejos de la geografía de acá del litoral y que llevan adelante su esencia como correntino, su idiosincrasia y nunca se olvidan de su pago, ¿no? Comparto totalmente con los dos artistas que nombraste. Sí, 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 sí. sí, sí, Hay un sí. montón, hay un montón. Sí, 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 sí. Pero Pero es con lo que te pedí, lo que te venía a la mente y sí, bueno, y ojalá a través del Senado de Cultura, sí, del vicegobernador doctor Pedro Brayal Pocar, a quien le agradecemos que está presente con este programa apoyándonos a través de Abañé, y ojalá se pueda lograr y vamos a tratar de hacerle escuchar este pedido y qué mejor si logro que vos te puedas entrevistar con él o charlar y que le plantees personalmente, así que vamos a tratar lo hago público acá porque vos que palpaste ahí, porque yo lo vi, chismoseé un poquito tus redes, ujú, estuviste hablando mano a mano cuando cumplió 90 años, ¿puede ser? 89, sí. 89, Yo me fui el año pasado a la casa Simón, del hijo, Antonio. Antonio. Antonio, él me invitó a compartir con su papá Simón. Simón estaba alejado de los escenarios por un tema que ya todos sabemos, ¿no? Él estaba viviendo el duelo de la Chinita Linda y no tenía ganas de cantar ni nada. Pero yo sentí que tenía que brindarle un mensaje a toda la gente que lo ha seguido en los escenarios, no solo de Buenos Aires, sino en gran parte de todo el país, porque al Kiri, a su hijo, todo el tiempo le sonaban mensajes, feliz cumpleaños Simón, feliz cumpleaños Simón. Entonces yo me tomé el atrevimiento y le dije, Simón, ¿te puedo grabar un mensaje para los chicos, para la gente que te está saludando? Sí, cómo no. Entonces ese fue uno de los mensajes. Después hay una entrevista que yo le hice, creo que fue hace 2 años, cuando era el Día Nacional del Chamamé. Él me comentó muchas cosas sobre Tránsito Cocomarola y me estuvo hablando con respecto a la música de Corrientes. Entonces, eso también, ahí fue generándose una comunión, y también le he realizado muchas entrevistas a Simón, muchas están en República de Corrientes, que las pueden buscar. República Corriente. República de Corrientes. Es un diario de la ciudad de Corrientes y de paso, déjame saludar a Raúl Mendoza, a Diego Sabao, a todo el equipo ahí de la redacción que la verdad que siempre se portan de 10. ¿Actualmente seguís trabajando para la época litoral, No, mis colaboraciones van para República de para Corrientes República seguro. Corriente? Sí, Ajá. sí, sí. Van para Qué República de bueno, Corrientes. qué bueno. Tenemos 1 hora 15 de programa. Tu tiempo está tan lindo la charla, tanto conocer el tema y queremos que la gente a través tuyo y a Sí, través de nuestro programa sepa un poquito más de nuestras raíces, de nuestra historia. Es mucho para conocer, en un programa no alcanza, como todos los temas que traemos acá, y bueno, esto no es menos importante, ¿no es cierto? Y sí, también que te conozcan a vos, de dónde venís, por lo que tuviste que pasar y seguís pasando y sos un hombre joven, muy preparado, muy educado y muy involucrado en la parte del periodismo, ¿no? Y con nuestra música, que es el chamamé, la música que nos identifica a los correntinos. Así que depende de tu tiempo, seguimos un poquito más. Me gustaría, ¿qué opinas? Le cuento a la gente que esto no está pactado, las no, preguntas. está en total Esto, libertad. esto estamos en vivo y él puede pasar o no pasar. Depende de la pregunta. Hasta ahora no pasó ninguno. Sí, ¿Qué opinás vos sobre el reconocimiento? Más allá de lo profesional, lo que representa en la música chamamecera, eh, en lo ídolo, por decir así, que es ante principalmente la juventud, Mario Bofill, que lo hayan nombrado con el título de prócer del chamamé. ¿Qué te parece ese título para un mirá, chamamecero? en primer lugar, el primer prócer fue Julio Cáceres. Se lo reconoció a Julio Cáceres en Buenos Aires en un acto en el Cabildo de Buenos Aires.
El primero fue acá en Corrientes, entonces, digamos, el de Y Corrientes, el primero acá en Corrientes fue, sí, Mario. fue Mario Bofill, pero el No sabía primero, disculparlo de... claro, pero eso fue un acto muy chiquito. A Julio Cáceres lo habían denominado con ese título. Lo pueden buscar en internet, está Ujú, hace unos años atrás. Después está, obviamente, el título de Mario Bofill, que uno no le quita el mérito por todo lo que ha hecho Mario Bofill. Me parece que la palabra prócer, este, a ver, sin ánimo de ofender, me por eso parece que, justamente, por claro, el nombre, la palabra, el ¿viste? título, De lo que sí, encierra. si por ahí le cambiamos la denominación, este, vaya también el reconocimiento para Mario Rafael Bofill. Pero me parece que había otras, en la lista había otras figuras este, que merecían ese título, como el caso de Simón de Jesús Palacios y Paquito Aranda. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, Paquito Aranda fue una persona que ha tragado la tierra de los caminos, hablando así de manera criolla, ¿no? Sí. Ah, Lo que ah, hablábamos de Mirá, José. una anécdota que tiene Paquito Aranda, por ejemplo, cuando estaba integrando el conjunto Damián Sena, una vez tuvieron que escaparse de un hotel porque no tenían cómo pagar. Esas cosas por ahí pasaban Claro, nuestros músicos chamameceros. sí. Y eso también los cuenta en un libro que tiene Paquito Aranda en la editorial Moglia. Y por ahí, disculpa, Sí, por ahí es justamente no por ser sinvergüenza, sino que ellos querían llevar lo que amaban, exacto, ¿me pero entendés? De muchas alguna veces u otra manera. pero no es que sean ellos sinvergüenzas, Y sino por ahí que, no eran reconocidos económicamente y exacto, entonces por ahí ellos sí llegaban al punto donde eran su contratados, objetivo, digamos. pero el pistero no llegó a reunir la suma total de Claro, lo que valía la actuación, entonces muchas veces nuestros músicos andaban en la mala, claro. y eso le ha pasado a Paquito Aranda, Simón de Jesús Palacios también estuvo muchos años con Tránsito Coco Marola, eh, como contaba Simón, muchas veces dormía en el piso, porque obviamente Tránsito y Antonio Anís eran las personas que tenían la obligación de dormir en una cama o en un catre, y esos son los sufrimientos que también tienen nuestros artistas. Claro. Entonces, Era eh, remo puro. Nada más exacto, allá de tragar tierra, era remo, remo, hay que remo. remar, pero hacer la música que llegue al corazón, que llegue al corazón. Justamente ellos han forjado un camino. Paquito Aranda, por ejemplo, ¿por qué digo que él podría haber tenido el título de prócer? Porque él mantiene hasta hoy en día una escuelita donde enseña a alumnos guitarra, acordeón, bandoneón. Hay innumerables alumnos de Paquito Aranda en la música del litoral y que obviamente tocan su música, su estilo. Uno de ellos es Ariel Vallejo, que es el del grupo Itatí, y lo hacen con mucho respeto. Después está Simón de Jesús Palacios. Uno cuando entra a la casa de Simón no para de mirar la pared de la cantidad de reconocimientos que tiene, la cantidad de apreciación que tiene, no ¿No solamente en viste Corrientes. Peña Lendibey ahí? No, De- no lo vi, pero seguramente debe estar. Tenés que observarlo porque Debe estar. yo le había entregado a uno. Fíjate, Ojalá, ojalá lo tenga. Mi humilde reconocimiento, ¿no? Porque Osvaldo, si, agradecidísimo a Antonio, el hijo, sí, que gestionó que él esté allá. Disculpate, pero se fue a mi programa y mi programa era remo también. claro, mira, a Simón, por ejemplo, tiene varias calles con su nombre. Una está en Formosa y la segunda creo que está en Machagay. Entonces, ¿Y acá en Corrientes? y bueno, ahí está el problema. ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo tenemos que llegar? Yo lo que estuve averiguando es que hay una norma. Hay una Mirá que norma, en sus comienzos sí, se caminaba, ¿eh? La sí, avenida Maipú me contó, tengo una linda sí, entrevista con él, que se caminaba coincidentemente ahí empezó él, lo que era el dúo, ¿no? claro, sí. Sí, hay una No, norma. pero yo sé que hay una norma que no se puede nombrar el nombre de una calle de una persona que esté viva. Entonces, quizás por ahí podríamos cambiar esa norma, porque lamentablemente aquí en Corrientes, para nombrar el nombre de una calle de una persona, tiene que estar fallecida.
Entonces, es como que ese reconocimiento no está en vida, está después de fallecido, ¿no? Disculpa, yo tengo Sí, previsto invitarle a un par de concejales acá y Dios mediante, si me acuerdo, le voy a hacer esa propuesta, a ver si pueden cambiar esa ordenanza claro, y que sea el reconocimiento en vida y que la familia con él vayan, corten la cinta de una plaza, de un nombre de una calle, estando claro, él sí, vivo. sí, sí. ¿Eh? Sabemos que nuestra vida tiene un punto de inicio y un punto final. Estamos hablando de un hombre de 90 años que le dio un montón de cosas, Y todavía sigue subiendo al escenario, porque todavía sigue. lo vimos en la Fiesta Nacional del Chamamé. Es un showman, una persona que levanta al público. ¿Cuántos temas tiene? Un montón de temas tiene Simón de Jesús Sí, Palacios. sí, sí, sí. Y que merece su reconocimiento. Sí. Por eso. Volvemos un poquito atrás. Está bien que, una humilde opinión mía, personal, eh, está bien que se cierre, como lo veo, Burucuyá con el auténtico chamamé tradicional, o que sea un poquito más abierto. Mirá, ¿Qué yo creo que opinión a tenés veces, vos como periodista? yo creo que a veces Murucuyá se encierra tanto que ni a los propios chamameceros los deja ingresar. Eh, a ver, lo que pasó, por ejemplo, en esta última edición, yo vi muy pocos artistas chaqueños, muy pocos artistas chaqueños. Más allá de que hubo una gran cantidad un elenco de innumerables artistas, pero muy pocos artistas chaqueños, muy pocos misioneros, muy poca gente de Buenos Aires que hace muy buena música. Siempre en el ámbito tradicional. Burguyá es un reducto que todavía se escucha chamamé, muy buen chamamé. Entonces, tenemos que abrir la tranquera para todos aquellos que vienen pregonando durante todo un año la buena música del litoral. En Buenos Aires, en Entre Ríos, y lo digo con todos los estilos, porque el estilo tarragocero no entra mucho en Brucuyá, eh, más allá de que por ahí entre Juancito Buenaga, pero por ahí no entra Ezequiel Fernández, no entra Maximiliano Panoso, que son chicos que hacen muy bien las cosas. Y si, por ejemplo, en esta última edición que fue el homenaje al centenario del natalicio de Salvador Micheli, podrían haber hablado con cada uno de los artistas y decir, nosotros queremos que usted venga a tocar en Burucuyá, pero le pedimos una condición, uno o dos temas de Salvador Micheli. No van a tener ningún problema De en hecho, interpretarlo. pasa nuestro festival acá en la capital. ¿Me Sí, entendés? Vienen de otro estilo, claro, de otro ritmo musical, pero le piden determinados temas o algunos, digamos, asteriscos por ahí, por decir así, un acuerdo que toque dos o tres chamamé y después toque su estilo. Lo claro. mismo folclorista, lo último que vinieron, no me acuerdo el nombre del conjunto que le trajo creo que Ariel Báez. Este, siempre va a haber esas críticas, esas idas y vueltas, pero lo que yo vi, y por eso fue mi pregunta, es muy acentuado el auténtico chamamé Claro, tradicional. sí. ¿Me entendés? Como que se acentúa mucho sobre eso y no abre el abanico para que vengan otros invitados y de vez en cuando por ahí agregarle, como decís vos, un poquito también, porque más allá de que uno sabe que vaya a escuchar ese tipo de chamamé, también otro estilo se puede escuchar, es Lo que, chamamé. lo que pasa es que Burguyá, te voy a explicar, no es la primera vez que yo lo viví en el primer año. Ya van varios años que yo voy a esa localidad y lo lindo que tiene fuera del festival son las reuniones eh, entre el sábado y el domingo en las casas familiares y quizás ahí ya hay una mayor intimidad entre Mm, el artista y el público. Entonces, eso es lo que tiene también Buruguyá y eso genera también ese lema, ¿no? La cuna del chamamé, el auténtico, claro. ¿entendés? Entonces, hay un asado en la casa de una persona y va a tocar un artista. Entonces, está 2 horas tocando a ese artista y un público lo sigue más de cerca. Quizás no tanto como pasa en los escenarios, que sube 20, 30 minutos y después tiene que bajar.
Estamos hablando con Guido Rodríguez, periodista, nacido en Buenos Aires, vive en Capital, viene a Buenos Aires por motivos laborales, familiares, personales. Estamos en vivo en Abañé, La Voz de la Gente, desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina, a través del canal de YouTube. Pueden enviar sus mensajes un poquito tarde, me acordé, pero bueno, y si no, va a quedar grabado, por supuesto, esto, lo pueden escribir, enviar mensajes, comunicarse qué le pareció el programa, suscribirse al canal, que nos ayudan mucho. Vamos a seguir charlando un poquito más con él y le vamos a dar por último, para que él haga una reflexión final, un mensaje final a, a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar a través de lo que va a quedar grabado. Eh, Se politizó, si se quiere la palabra, mucho el tema de CAS, sí, CAS no, a la hora de contratar un determinado artista acá en el Festival del Chamamé. ¿Cuál es la verdad? No lo sé, quizás vos tampoco, pero faltaron unas figuras que representan y mucho a Corrientes, que hablamos de ello. Eh, el motivo, no llegaron a un acuerdo, no sé de qué manera, que eran los hermanos Barrios, los hijos de los Barrios, perdón. Eh, Dependientemente de eso, yo veo que por ahí no está bien, no conozco el cash que reciben, pero veo que por ahí económicamente no están bien este, pagados o reconocidos, eh, los artistas chamameceros. Es un remo constante, principalmente cuando van a Buenos Aires. Yo hablo con muchos artistas. Hay mucha competencia, el gasto es enorme, ir, establecerse, instalarse. Cuando vos ves que por ahí viene un artista que tiene tal vez con otro género, que tiene el mismo reconocimiento o no tanto, pero ahí nomás, con el público y gana millones, porque en el submundo uno siempre se entera, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué opinión tenés al respecto? Si podés dar tu opinión. Eh, Sé que no vamos a cambiar nada, pero a lo mejor uno si empieza, porque así se empieza, nosotros este, empezando a dar opiniones y que llegue, eh, que se le reconozca mejor a nuestros artistas, principalmente se llama mesero. Y como vos mencionabas, este, a Ezequiel Fernández, son jóvenes que están trabajando en Buenos Aires y muy bien, de Curuzucateño, son jóvenes que llegado un momento tienen que dejar de hacer lo que aman porque no son bien resarcidos económicamente. Eh, es lo que uno habla con los artistas. No me consta en lo personal porque no manejo, no soy representante de ningún artista, pero ¿qué crees vos? ¿Qué Yo, final podría tener eso o cómo se puede canalizar eso para que mejore, por decir así? yo lo que veo muchas veces, no lo digo por todo, porque por ahí es como que se generaliza Sí, y no quiero entrar en polémicas, pero a ver, todavía lamentablemente existe un manoseo al artista chamamecero. Hay algunos pisteros que por ahí le quieren pagar lo que ellos quieren a un artista sin reconocer por ahí los gastos en combustible, los gastos en comida, o por ahí surge algún imprevisto, se rompe una rueda o tiene un problema el motor del vehículo. y la cantidad de artistas, porque por ahí vos Sí, sos solista, exacto. ¿me entendés? Sí, Y no, yo no puedo cobrar lo mismo si te llevo 5 instrumentos. cinco instrumentos, 10 instrumentos, no importa. Claro. Pero yo pienso que, no digo que todos, pero hay un sector de bailanteros que no quiere reconocer el valor de un artista. Muchos por ahí lo que hacen es no presentarse a tocar, que me parece que está bien porque se hacen respetar, pero lamentablemente existen en, en otras localidades personas que sí, como vos decís, llevan otros artistas, pueden ser folclóricos, pueden ser chamameceros, pueden ser de otro género musical, que los traen al interior de las grandes festivales del chamamé, pero no llevan a los nuestros o están regateando o no poniéndose de acuerdo en el cachet de un número de lo que vale un artista.
con un artista nacional no tienen ningún problema en pagar, pero cuando son correntinos o son chaqueños, es como que estamos peleando algún precio y eso no tendría que ser así, no tendría que ser así porque realmente el músico chamamecero también es el alma de una fiesta, Sí, tanto una fiesta nacional, una fiesta provincial, una fiesta local, ellos merecen tener un reconocimiento como músicos. Entonces tienen que estar bien pagados, porque la música también es un trabajo. Ellos invierten en el ensayo, invierten en sonido, invierten en una producción de gente que los acompaña. Entonces hay que reconocer y no hay que estar dirimiendo sí o sí si vamos a pagar o no. Lo que vale un conjunto hay que pagarlo. yo por ahí lo escucho a Maulín hablando de Sadaí, creo que es el presidente él. Eso desconozco, sí, 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 pero escucho que no es un impuesto, es para que vivan los artistas, claro. el pagar, digamos, los derechos de autor y todo eso, ¿no es Sí, cierto? Y lo veo bien. anteriormente yo llegué en la última etapa, cuando trabajaba en la radio, llenaba las planillas de ADI con intérprete, el tema y el título del disco, ¿no? Y obviamente la fecha. Esas planillas eran escritas en Buenos Aires a mano alzada y se entregaban en ADI. Eso ayudaba mucho a un intérprete y también al autor porque eso ayudaba a la difusión. Yo después comprendí cuando se hacían las asambleas en ADI la famosa torta de cómo, en qué parte de la República Argentina tenía mayor difusión tu música, tu disco. Ujú. Y eso ayudaba mucho. Lamentablemente eso ahora se fue perdiendo y es como dice Luis Moulin, eh, la difusión de los temas es muy importante porque vos estás ayudando al artista, Claro, ayudás al autor, ayudás también a una empresa discográfica. La música se mueve, es como una escalerita, es un eso es lo que efecto yo dominó. suele Es, escuchar de Luis Maulín, que sí, sí, pues, sí, al mediodía por ahí lo escucho, claro. y que no es un impuesto. Y yo lo veo bien, lo veo bien. Lo que pasa es que muchas veces hay mucha gente enojada y explota en contra de Sadai o de Adi y no comprende la profundidad del tema, ¿no? Yo siempre digo que detrás de cada músico hay una empresa grabadora, hay una empresa, hay una persona que afina los instrumentos y hay un acordeonista que se le rompe la voz de un acordeón, tiene que llevarlo a un luthier. Entonces después está el sonido, después hay un espectáculo, está la grabación, está una empresa discográfica, está una radio, hay una persona que está difundiendo, todo eso encierra un artista y hay que cuidarlo mucho. Entonces va todo ahí también, ¿no? Se ve por ahí a la hora de la contratación. Eh, Capaz el nombre Guido Rodríguez, bueno, cobra 20 millones. Osvaldo Encina, que tiene un buen nivel musical, pero como no es tan reconocido, por decir así, pero lo viene remando bien, le dan 500.000 pesos, un ejemplo. Y yo creo que también, no digo que le dé 20 millones, pero si viene bien, incentivarlo económicamente, ayudarlo a crecer, a incrementar su cantidad de instrumentos, porque cuando más instrumentos suena mejor y todas esas cuestiones. Y Eso tiene que ver también todo en el acuerdo en que si tiene vos sos el organizador, artista también con el organizador, exactamente. Pero obviamente muchas veces suelen existir varias charlas antes de ese festival, de decir, bueno, tengo el festival de tal cosa, ¿cuánto me sale tu actuación? Bueno, tanto, hablamos, y después llega un momento que te dice, no te puedo pagar ese dinero, tengo que pagarte esto. Y después vos como músico te conectás con el manager de ese artista principal y te vas enterando de que cobra una suma irrisoria. Y a veces es como que te molesta un poquito, ¿no? te molesta y por eso te venía la pregunta, porque no sé cuál es el motivo principal de que hayan quedado afuera en un festival nuestro propio, Los hijos de los barrios, decís los vos. hijos de los barrios, sí. Se aclaró, salió la presidenta Claro, de Cultura a aclarar, son campanas que hay que escuchar,
no, yo no estoy en el medio, simplemente estoy pensando en voz alta y qué mejor que vos, que por ahí seguí más el tema, es evacuar las dudas para la gente que concurre al, al festival del chamamé. Hecha la pregunta, hecha la respuesta y me gustaría saber una de las últimas preguntas y después te voy a pedir por favor una reflexión final o algún tema que te haya quedado pendiente que vos tenías pensado hablar. Acá en la capital correntina tenemos un anfiteatro de otra eminencia, eh, de Mario el Tránsito Coco Marola. ¿Qué me podés decir De de tránsito. Tránsito Coco Marola? Bueno, en primer lugar respondo lo de los hijos de los barrios. Sí. Este, según la versión que yo tengo, es que no se llegó a un acuerdo, tanto entre el artista, como son los hijos de los barrios, y el Instituto de Cultura. Yo sé que Ujú. no hubo un arreglo ahí, no hubo un acuerdo, por la cual no se terminó concretando la contratación de ellos. Es Lo que sabés lo ahí. que se sabe, Ujú. claro. Y De- la verdad que son muy requeridos. Son muy Son muy requeridos, sí, requeridos. inclusive yo tenía un diario por acá, justo lo tengo acá, mira, cuando ellos se presentaron en el Gran Rex, y que ahora se van a estar presentando también en noviembre de este año, los hijos de los barrios se van a estar. Presentación inolvidable. Sí, ellos se van a presentar este año en un camino de 30 años, o sea, son 30 años llevando la música ahora con el legado de sus padres, que lo hacen con mucho respeto y que merecían el reconocimiento, ¿no? Primero de Sadaí, porque entregarle un reconocimiento a los hijos de los barrios por estos 30 años de canto romántico es merecido, pero lamentablemente no se pudo realizar porque no estuvieron presentes. Y fíjate que se lo llevan bien arriba, bien alto, bien representado el legado. Claro, pero además se presentan en sitios importantes como el Gran Rex, a sala llena, que no es muy fácil de hacerlo hoy en día, y sin embargo la gente responde y los viene acompañando. Con respecto a la figura de Tránsito Coco Marola, Tránsito Coco Marola, que lo sí, tenemos a Coqui también, su hijo. a Coqui, sí, tengo una nota que le hice a Coqui el año pasado, este, cuando él cumplió 80 años, que también la pueden ubicar en República de Corrientes. Para mí, Tránsito, tanto como Ernesto y como Isaco, como Tarragó y como Mario Millán Medina, que es otra de las figuras que por ahí están un poco olvidadas, es uno de los artistas que ha pregonado mucho la autenticidad del hombre correntino. Entonces, está muy bien colocado ese título, el anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola, y también está muy bien el monolito que está ubicado ahí en Hipólito Yrigoyen y Artigas, Sí, sí. que regularmente los 19 de septiembre se hace el Día Nacional del Chamamé, ¿no? Se conmemora. Yo pude formar parte de, de esa celebración que se hizo en agosto del año pasado del traslado de los restos de tránsito desde el cementerio San Juan Bautista hacia el Parque del Recuerdo en Santa Ana. Y bueno, hubo personalidades también del arte, de Sadaí, por ejemplo, vino Facundo Sarabia, hubo personalidades del folclore que por ahí son ajenas al chamamé, pero eh, vinieron de cuerpo presente. Después, bueno, autoridades municipales y también del gobierno de Corrientes, porque es una manera de decir, bueno, Tránsito falleció hace más de 50 años, él murió en el 74 y todavía hay obras que se siguen ejecutando. Eso habla de la importancia y también de la seriedad que ha dejado como intérprete y como autor, porque hay muchas obras que no son de él, pero que la escuchamos a través del conjunto de él y que son una maravilla. Quedaron muchos temas, no pudimos tocar el tema de Barbosa con ese tema emblemático, ¿no? Tren El Expreso, tren expreso. sí, Eh, hay un no montón sé de si tuviste obras. oportunidad de hablar con él, pero realmente
hablaría un montón de Mira, tiempos más, ¿no? Pero yo la última vez que lo vi a Raúl fue en dos oportunidades, pero acá en Corrientes. Porque yo, en un viaje que hago a Buenos Aires, voy a visitar el Museo en Conetani. Y el Museo en Conetani estaba cerrado. Y me fui exclusivamente al museo para hablar con la nieta del fundador de Anconetani. Y ahí me comenta que Raúl había donado una de las acordeones que le habían fabricado a él. Entonces me hizo pasar en un sector del museo y me mostró el acordeón de Raúl. Entonces, cuando volví a Corrientes, Raúl vino a dar una charla en el Museo de Ciencias Naturales de Amado Plan, ah, que está ahí en la ciudad de Corrientes. Entonces yo grabé un saludo por parte de Raúl para Aida Anconetani. Y bueno, después yo traté de graficar una nota y al año siguiente, que fue la última vez que él vino, yo le regalé ese diario, porque él se tenía que llevar a París y todo eso. Y la verdad que me pareció, es un caballero, yo creo que lo puedo definir así, un caballero porque siempre ha atendido a la prensa de manera jovial, tranquila, serena. un caballero que te transmite de eso a través del instrumento. Exacto, Yo sí, lo sí, veo así. sí, sí. Él ¿Eh? no tuvo ningún problema de hablar tanto conmigo como con colegas que se acercaron a preguntarle una o dos preguntas o hablar con chicos. La verdad que muy bueno porque, bueno, Raúl hizo un pequeño repaso de todo lo que él vivió con su niñez, con su padre, Adolfo, un curso costeño, que también tiene una larga trayectoria de nuestra música, de su madre, cómo se hablaba el guaraní en su casa, siendo que él vivió muchos años en La Boca, un reducto que si nosotros hurgamos un poco más, no es chamamecero, es tanguero. Claro. Entonces, todo eso Raúl lo fue graficando en una entrevista que la pueden encontrar también en República de Corrientes. Yo había dicho la última pregunta, pero arrancamos con él y me gustaría saber si vos lo tuviste la oportunidad de conocerlo, seguramente que sí, o charlar con él. Si bien es cierto que él era de perfil bajo, pero un glossista, cantor, guitarrero, eh, y estoy hablando de Miguel Horacio Alfonso. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, Charlar con él. sí, fue en Conocerlo Federal. sí, pero digamos, Fue en Federal. Federal, hace unos años atrás, un día sábado, era un día de presentación de artistas correntinos. Ese día estaba la Pilarcita, estaban los de Imaguaré, y bueno, varios artistas más. Y en un momento yo me acerco a él y empiezo a hablar con Miguel Horacio Alfonso, muy jovial, muy tranquilo también. Y ahí él me empezó a brindar algunos datos que yo por ahí desconocía, porque siempre lo veía con la Pilarcita, tocando la guitarra, haciendo las glosas. Y ahí me encontré que él también estaba colaborando con otras dos guainas chamameceras, acordeonistas también, como el caso de Bianca Almirón y Carolina Maidana, y él fue la persona que le dio el título a esa formación, que fue Dos Guainas para el Litoral, y bueno, también la seriedad que ha manifestado Horacio con la interpretación de la música, que muchas veces se toma de manera chabacana, ¿no? El estilo tarragocero, que es un estilo muy serio a la hora de ejecutarlo, que es difícil, no es para cualquiera, y que la verdad que lo han hecho con mucha altura, ¿no? la verdad que sí. Y se lo extraña porque él fue el nexo acá para traerlo también a muchos artistas en la Peña en Debate, que lo hacíamos una vez por semana y que arrancó, como te dije, en pandemia. eh, y a través de él hemos conocido mucho y a la hora de recordar historias o de los autores, empezaba, le pegaba un codazo a Horacio y que él empiece a decir, sabía un montón. Entonces, un codazo por decirlo así, ¿no? Claro, Exagerando, sí, sí, pero él sabía que él era el capo de todos, sabía un montón, como decís vos. Y fue el profesional, el toque profesional que se sumó a la peña en Debate. Este,
Yo te voy a pedir si podés por último hacer una reflexión final y si quedó algo pendiente, si no yo le voy a pedir a mi asistente que nosotros le entregamos un testimonio escrito a cada visita, agradeciéndole la presencia y el compartir parte de su vida con nosotros y con nuestro público que día a día se van sumando, a los cuales le pedimos al que no se suma que comparta y que se suscriban al canal para que nosotros podamos seguir brindando esto, el profesionalismo de cada visita que viene, que acá es, como dice el título, la voz de la gente, Abañé en guaraní, la voz de la gente, la voz del hombre. No hace falta que pertenezca a un partido político ni que represente a un partido político. Van a venir gente que pertenece, de hecho ya vinieron a un espacio político. Lo importante es que acá este programa está abierto a todo vecino que quieran transmitir su sapienza o sus conocimientos que quieran compartir, como lo hiciste vos, esta rica experiencia que venís adquiriendo día a día desde el momento que naciste en Lanús y, y hoy sos un correntino más, por decir así, Bueno, en la gracias. República de Corrientes. Mira, no lo quiero hacer tan extensivo la reflexión. Eh, Uno de los momentos que yo empecé a ir por primera vez a una radio fue gracias a un cursucateño, Ignacio Espíndola se llama. Él todavía tiene un programa radial, Recorriendo el Cielo Litoral se llama. Era muy serio a la hora de difundir el chamamé. En Curuzú, No, en Lanús. Lanús, En Lanús. era Curuzú Cateño. Él decía los títulos y los autores. Títulos y autores, como un programa de tango. Entonces yo ahí comprendí que realmente los autores también son figuras y protagonistas de una música que hoy es parte de Corrientes y del litoral argentino, Tanto que más es el chamamé. importante tal vez. Quizás, ¿no? Porque son las personas que hacen una obra, que componen una obra y que después se la dan a un intérprete para masificarla. Entonces, yo comprendí que tanto el intérprete y los autores van de la mano. Entonces, mi reflexión final, yo creo que en el chamamé hace falta reconocer a esos protagonistas, intérpretes, autores, hay que reconocerlos, hay que decirlos en una radio, hay que decirlos en un medio tanto televisivo, red social, porque muchas veces ignoramos y no sabemos de dónde viene tal música, no importa si no conocemos la historia en profundidad, pero decir, por ejemplo, escuchamos a Curuzú Cuatiá de Gregorio de la Vega y Tarragorros por el rey del chamamé Tarragorros y su conjunto. Es un ejemplo, pero le da un poco de color también a lo que nosotros queremos dar, a lo que queremos eh, mostrar si somos realmente correntinos. Eso es tu parte de los sábados, ¿no? Esa es la parte Esa es la tuya. parte mía de los Que sábados. estuvo ahora Juan Cruz, creo que, Eh, el sábado pasado, ¿puede ser? Juan Cruz, Eh, eh, Juanjo, que siempre no me estoy acordando el nombre. Perdón al artista. eh, Que estuvo el sábado pasado con ustedes. Y que vos lo estuviste filmando ahí. Manuel Cruz. Manuel Cruz, Manuel perdón. Cruz estuvo el otro día en Manuel Voces Cruz, en Argentina. Voces En Argentina. Voces Argentina, sí. Yo estoy los días sábados con Aldo Zamudio. Aldo es Un saludo a Aldo Aldo, Zamudio. un saludo a Aldo. Él está en Sobremesa Correntina los sábados a las 12 y nosotros lo que hacemos en ese programa es difundir, como ya te dije, a todos esos artistas que más allá de que son consagrados en Corrientes, también en otras provincias hacen muy bien las cosas y queremos darle difusión, nada más. Y tu Eh, aporte es eso. Mi aporte sí es la Lo, parte musical, reconocer a los autores, dar algún comentario en referencia a algún intérprete y más que nada eso, este, trato de hacerlo. Y mi reflexión es esa, que seamos muy serios, muy comprometidos con la cultura del chamamé, porque el chamamé es algo que identifica al hombre correntino y si muchas veces por ahí, que lo que a mí me pasa, que yo por ahí no soy correntino, pero sí me ofende cuando viene otra persona a otra provincia y lo toma jocosamente
o de manera muy chacota, ¿no? Como dice Cipriano Hernández en sus versos, el chamamé no es chacota, el chamamé es Por ahí algo muy generalizan, dentro. viste, el mencho, le dicen Sí, pero la verdad que no, el chamamé es algo muy nuestro, hay que cuidarlo, y hay que difundirlo, para que esto no se pierda, nada más que eso. Gracias, Guido. Le pedimos a nuestro asistente Gabriela que nos alcance. Le agradezco también a todos los integrantes de la peña. Hoy está un poco reducido. Joel Ramírez, Gabriela, Miriam, Giovanni y Josué. Y especialmente a Guido Rodríguez por acercarse hasta el Riachuelo. Bueno, muchas Ahí nos van gracias. a tomar una foto. Sí, Este es un reconocimiento. Le agradecemos al doctor Pedro Brayar Pocar también que apoya la cultura y a esto que venimos haciendo todos los días, martes y miércoles. bueno, un agradecimiento a Pedro Brailar Pocar, a toda la gente de Vicegobernación de Corrientes, por el compromiso de esto, porque es importante mantener la cultura de una provincia tan rica, llena de historias, porque más allá de que el 3 de abril de 1588 se fundara la ciudad de Corrientes, y también más allá de Juan Bautista Cabral, San Martín, el general Madariaga, hay muchos protagonistas que por ahí están injustamente olvidados y bueno, la idea es reconocerlos todo el tiempo, así que gracias. Yo te agradezco y te felicito, Gracias. Guido, porque como te digo, desde el momento que te conocí en el festival, traté de seguirte, no puedo mucho también porque cada uno tiene sus actividades, pero el compromiso que vos le pones a nuestra música, y yo dije, este año quiero ver la posibilidad de traerlo y que, bueno, muy por arriba tal vez, si esperaba la gente un poquito más, bueno, sigan a Guido Rodríguez en las redes, en el Facebook, Guido Rodríguez, así Exactamente, nomás, así. y hacerle preguntas por Messenger y todo, que los que se quieran evacuar, porque está muy bien informado. Así que, ¿quedó algo pendiente? Creo que no. No, creo que no, está ¿Eh? muy bien ahí. Sí, Nos fuimos a 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, sí, un poquito más. Así que, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo día, que vamos a tener una invitada. Esto queda grabado, o sea, no, pero para los que nos están viendo ahora en vivo, les cuento que mañana tenemos a la licenciada Julia Sáenz, psicopedagoga ella, directora del DICEPA. Vamos a hablar un poco también es directora o presidente del Instituto Cerebro. Vamos a tratar de hablar un poquito de todo eso que nos hacen al cuidado de la salud, principalmente los adultos mayores. Así que quieren contactarse con nosotros, 3794-562645, ese es mi teléfono, y, y le digo que mañana es el programa a las 20:30, Dios mediante. Gracias, Guido. muy bien. Realmente espero que te hayas sentido cómodo, De pero 10. nosotros de 10 realmente, y agradecido por que hayas compartido todo esto que viniste Muy poco, en el pero programa. bueno, en otro momento lo vamos a hacer más extensivo. Y éxito en todo lo que haces, que de Bueno, hecho lo venís teniendo, así que muchas gracias. gracias. Gracias Gracias. por elegir Corrientes. Por favor, gracias a ustedes, Nos gracias. vemos.